Bien. Según llegamos a Morelos, al calorcito y hace un frío. Llegamos a Cuernavaca con el frío de Cuernavaca. Buenos días a todas, a todos. Está nuestra gobernadora Margarita González Arabia, la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, el secretario de Defensa el general Ricardo Trevilla, el secretario de Marina Raimundo Morales Ángeles, el comandante de la Guardia Nacional el general Cortés, Marcela Figueroa y Noemí para el cierre de Mujeres en la Historia, como todos los jueves. Siéntense, por favor. Vamos a iniciar con la bienvenida de la gobernadora, pero quiero subrayar el resultado que vamos a dar hoy. De septiembre de 2024 a diciembre de 2025, los homicidios dolosos bajaron en 40%. Con el cierre de diciembre de 2025, 40%. De septiembre de 2024 a diciembre de 2025. Esto significa 34 homicidios diarios menos. Y es el número más bajo desde 2016. Este es el resultado de una estrategia de seguridad que va dando resultados y de una coordinación muy estrecha de todas las áreas de seguridad, de justicia, de procuración de justicia y con los gobernadores de los estados. Bueno, vamos a darle la palabra a Margarita para la bienvenida. Adelante, Margarita. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, le damos la bienvenida, como siempre, a nuestro estado de Morelos. Nos da mucha alegría siempre que nos visita. Y a todo su equipo de trabajo, bienvenidos a los integrantes del Gabinete de Seguridad Federal. Comentarle que para nuestro estado es muy importante la reunión que hemos tenido el día de hoy, esta estrategia de poder trabajar de manera coordinada, de revisar en nuestra localidad pues los trabajos que venimos haciendo en esta materia que es fundamental para la ciudadanía y poder revisar de manera conjunta los avances y la estrategia. Una estrategia de seguridad nacional que, como bien dice la presidenta, hay estrategia y eso ha sido fundamental porque a los gobiernos de los estados nos da una orientación el poder coincidir con los 4 ejes que se han determinado y poder sobre todo ir evaluando los avances y los resultados. Y yo quiero darle las gracias a la Secretaría de la Defensa, a la Guardia Nacional, a la Marina, a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría de Seguridad del Gobierno Federal, a la Fiscalía General de la República y a todos los que de manera constante estamos coordinados todos los días para estas tareas. Y estamos viendo resultados y eso es muy importante para los mexicanos. Bienvenida, presidenta, y muchas gracias por el apoyo que le ha dado a Morelos. Adelante, Marcela. Con su permiso, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Como ya lo mencionó la presidenta, el día de hoy vamos a informar sobre los resultados de la estrategia de seguridad, enfocándonos sobre todo en los resultados de 2025, esto con información de las 32 fiscalías
estatales del país. En esta primera gráfica podemos ver la tendencia en el promedio diario de homicidio doloso de forma mensual de septiembre de 2024, es decir, desde el inicio de la actual administración, a diciembre de 2025, el mes que acaba de concluir. Destaca, como ya lo adelantaba la presidenta, una disminución del 40% del promedio diario de homicidios dolosos respecto a septiembre de 2024. Como se ve claramente en la gráfica, los últimos 15 meses se ha presentado una tendencia sostenida a la baja. La actual administración inició con un promedio de 86.9 homicidios diarios en el país y en diciembre de 2025 cerró con un promedio diario de 52.4. En la siguiente lámina se presenta el promedio diario de homicidios dolosos que se registraron en septiembre de 2024 y aquellos, como ya mencionaba, de diciembre de 2025. La reducción, además de ser del 40% en este periodo, es de 34 homicidios dolosos menos diarios en lo que va de esta administración. En la siguiente gráfica se presentan los homicidios dolosos registrados en el mes de diciembre de cada año de 2016 a 2025. Informamos, ya también lo adelantaba la presidenta, que diciembre de 2025 es el diciembre más bajo de los últimos 10 años, es decir, desde el 2016. La siguiente, por favor. En esta gráfica se observa la tendencia de homicidios dolosos de forma anual en el periodo de 2016 a 2025. Como se ve claramente en esta gráfica, 2025 es el año más bajo de los últimos 10 años, es decir, también desde 2016. Por otro lado, si comparamos 2025 con el año previo, con el 2024, se observa una disminución del 30% en el promedio diario de este delito. La siguiente, por favor. Esta siguiente gráfica es la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Podemos ver la evolución en esta tasa, en este indicador, desde el año 2006 a 2025. Como decía, este año 2025 concluyó con una tasa de 17.5 homicidios por cada 100,000 habitantes, también la tasa más baja desde el 2016. Como vemos claramente en la gráfica, el primer incremento fue en el periodo 2007 a 2011, en donde llegó incluso a 23.4 homicidios por cada 100,000 habitantes, y luego se da otro repunte muy significativo en 2018, en donde llegó la tasa a 29.1. A continuación pasamos a las entidades federativas. En esta gráfica podemos ver los homicidios dolosos a nivel nacional de enero a diciembre de 2025. Al cierre del año que acaba de concluir, 7 entidades federativas concentraron el 50.5% del total de homicidios dolosos en el país. En primer lugar está Guanajuato, que representó el 10.9% del total de homicidios a nivel nacional. Le sigue Chihuahua con 7.7%, en tercer lugar Baja California con 7.3%, en cuarto lugar Sinaloa con 7.1%, le sigue Estado de México con 6.5%, en sexto lugar Guerrero con 5.6% y Michoacán en séptimo lugar con 5.4% del total nacional. Y en la siguiente gráfica observamos esta distribución de los homicidios dolosos, pero solamente del mes de diciembre de 2025. En este caso también son 7 entidades en donde se concentró prácticamente el 50% de los homicidios dolosos. También en este caso, en primer lugar estuvo Guanajuato con 9.3% del total, le siguió Chihuahua con 8%,
Baja California 7.9%, en cuarto lugar Sinaloa con 7.5%, Estado de México con 5.9%, Morelos con 5.7% y Jalisco con 5.5%. Asimismo, también informamos que al comparar, la siguiente por favor, gracias, que al comparar los años 2024 contra 2025, 26 entidades federativas disminuyeron el número de homicidios dolosos en sus entidades. Destacan en este caso, en el comparativo 2024-2025, por su reducción Zacatecas con menos 71.1%, Chiapas con menos 58% y Quintana Roo con menos 56.8%. Ahora veremos puntualmente algunos de los estados, sobre todo aquellos que al inicio de la administración concentraban la mayor cantidad de homicidios en el país. En esta gráfica podemos observar en primer lugar el comportamiento de los homicidios dolosos en Guanajuato de septiembre de 2024 a diciembre de 2025. Se presenta una importante reducción visible sobre todo a partir de febrero de 2025, por lo que suman ya 10 meses de disminución constante en esta tendencia en Guanajuato. Es una disminución del 62% en el promedio diario de homicidios, después de que Guanajuato llegara a registrar hasta 12.7 homicidios diarios, y mientras que en el mes que acaba de concluir, en diciembre, se registraron 4.87 homicidios diarios promedio. En cuanto a Baja California, esta entidad también presenta una disminución sostenida en la comisión de este delito. En septiembre de 2024 se registraron 7.13 homicidios, mientras que en diciembre de 2025 se registró un promedio diario de 4.13, lo que significa una reducción del 42% en el promedio diario en esta entidad. La siguiente gráfica es del Estado de México. En este estado también vemos una tendencia constante a la baja en los últimos 15 meses y una disminución del 54% en los homicidios, al pasar de 6.63 homicidios diarios a 3.6 homicidios dolosos en promedio, destacando diciembre de 2025 como el mes con el promedio más bajo de los últimos 15 meses. En el caso de Guerrero, también observamos una disminución significativa al comparar diciembre de 2025 con octubre de 2024. En este caso, la reducción es de 65% en el promedio diario de homicidios. En el caso de Nuevo León, la reducción es del 72% en el promedio diario de homicidios, como se ve en la gráfica. En septiembre de 2024 tenía Nuevo León 5 homicidios diarios promedio, y en diciembre cerró el mes en 1.39. Le sigue Tabasco con una disminución del 77% en el promedio diario de este delito a partir de febrero de 2025. Destacar diciembre de 2025 porque tiene presentó un promedio de 0.81, significativamente más bajo de todo lo que podemos ver precisamente en la gráfica. Finalmente, Sinaloa, en cuanto a los estados, Sinaloa también en este caso presentamos una disminución de 43% de junio de 2025 a diciembre también del 2025. Junio había alcanzado el punto más alto de la incidencia en este delito y diciembre cerró con un promedio de 3.94. La siguiente, por favor. Ahora vamos con los delitos de alto impacto, en donde también identificamos, como se ve claramente en la gráfica, una disminución, una tendencia y disminución sostenida a la baja. Si se comparan los últimos 8 años, de 2018 a 2025, hay una reducción del 47%
47% en el promedio diario de delitos de alto impacto, mientras en 2018 el promedio diario de delitos era de 969.4, 2025 cerró con un promedio diario de 514.3. Como ya decía, este decremento es del 47%. La siguiente, por favor. Y si vemos específicamente el comportamiento de los delitos de alto impacto en la presente administración, la disminución es del 26%. En octubre de 2024 se registraron 636.6 delitos de alto impacto en promedio diario, mientras que diciembre de 2025 cerró con un promedio diario de 472.1 y, como ya decía, es de 26% esta disminución. La siguiente, por favor. Aquí vemos desagregados los delitos de alto impacto comparando 2024 con 2025. El feminicidio disminuyó en 15.2%, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego disminuyeron en 11.3%, el secuestro disminuyó también en 11.3%, el total de robos con violencia disminuyó en 14.7%, el robo a casa habitación con violencia representó una disminución de 12.6%, el robo de vehículo con violencia tuvo un decremento de 19.5%, el robo a transportista con violencia tuvo una disminución de 23.3%, el robo a transeúnte con violencia disminuyó 15.9%, el robo a negocio con violencia se redujo 14.8% y finalmente otros robos con violencia disminuyeron en 6%. El caso de la extorsión entre 2024 y 2025 tiene un incremento de 2.3%. En la siguiente gráfica podemos ver ahora desagregado por, en este caso por mes, el robo de vehículo con violencia a nivel nacional, en donde también vemos una tendencia claramente a la baja. En lo que va de la administración tiene una disminución del 38.3%. Y si comparamos de 2018 a 2025, la reducción es de prácticamente el 50% en la comisión de este delito. En 2018 se registraban 209.9 robos de vehículo con violencia diarios en el país y 2025 cerró en promedio con 105.4 delitos de este tipo. Se destaca, por supuesto, este 2025 como el año con la menor cantidad de robo de vehículo con violencia en los últimos 8 años. Y ahora presentaremos, ya que estamos en el estado de Morelos, la incidencia también de esta entidad. En esta primera gráfica se presenta la evolución que ha tenido el delito de homicidio doloso de 2018 a 2025, también de los últimos 8 años. En este caso vemos que entre 2018 y 2024 hubo un incremento en el número de homicidios en la entidad. Sin embargo, de 2024 a 2025 vemos una importante reducción del 26% en la comisión del delito de homicidio doloso. En la siguiente gráfica podemos ver también el comportamiento de los delitos de alto impacto de forma anual en el estado de Morelos. También prácticamente durante los últimos de 2018 a 2024 se había presentado un incremento y se percibe un decremento de 2.4% entre 2024 y 2024 en la comisión de delitos de alto impacto. Y finalmente, en esta última lámina, lo que podemos ver es también estos delitos de alto impacto, pero de forma desagregada. En el caso de
el feminicidio en el estado de Morelos entre 2024 y 2025. Este delito disminuyó en 28.6%, el robo de vehículo con violencia disminuyó en 19.2%, el robo a transportista tuvo un decremento de 70%, el robo a transeúnte con violencia disminuyó en 25.1%, el robo a negocio con violencia se redujo en 35.2%. Y por otro lado, la extorsión presentó un incremento de 27.5% y el robo a casa habitación con violencia también presenta un incremento de 31%. De mi parte es cuanto respecto al informe de incidencia delictiva nacional y del estado de Morelos con datos consolidados al 31 de diciembre del 2025. Como saben, estos datos estarán disponibles para su consulta en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en los próximos días. Muchas gracias. Con permiso, presidente. Perdón. Sí, el incremento de robo a casa, habitación con violencia va de 0.16 en 2024 y en 2025 registró 0.21 delitos diarios en este delito. ¿Perdón? Gracias. Con su permiso, presidenta. Muy buenos días, tengan todas y todos. Buenos días a mis compañeras y compañeros del gabinete y a la gobernadora. El día de hoy informaremos los avances en el eje de atención a las causas de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. En atención a la instrucción presidencial, desde noviembre de 2024, intervenimos en 61 municipios prioritarios en 12 entidades federativas. Hemos estado con el trabajo en conjunto con la Secretaría de Seguridad, con la Subsecretaría de Prevención del Delito, encabezando, por ejemplo, en Tijuana, Baja California, lo vamos a decir por estados muy rápidamente, se brindaron 126,729 atenciones con visitas a los hogares, estuvimos en 33 colonias y se realizaron 30 ferias de paz y se conformaron 21 comités de paz y un consejo de paz y justicia cívica y se recuperaron 54 espacios públicos, todo en coordinación con las autoridades estatales, con la gobernadora y con las autoridades municipales. En Chiapas se atendieron los municipios de Amatenango de la Frontera, Chenalochi, Comucelo, frontera con Malapa, La Trinitaria, Panteló, San Cristóbal de las Casas y Tila, donde se brindaron 120,909 atenciones a través de 73 ferias de paz y 79 asambleas comunitarias. En tanto que en Ciudad Juárez, Chihuahua, se han brindado 136,000 atenciones. Ahí estuvimos en 29 colonias y se realizaron 16 ferias de paz y se conformaron 43 comités de paz y la recuperación de espacios públicos. En los municipios de Colima y Manzanillo se dieron más de 22,000 atenciones, 19 ferias de paz y se integraron los comités de paz y consejos de paz y justicia cívica, además de la recuperación de espacios públicos. En el Estado de México, donde también estuvo la subsecretaria de Prevención del Delito, precisamente hoy nuestra compañera consejera Estela Damián, se intervinieron en los municipios de Amecameca, Tenco, Chimalhuacán, Chalco, Ecatepec, Iztapaluca, Nezahualcóyotl, San Vicente, Chicoloapan, Texcoco y Valle de Chalco, Solidaridad, donde se brindaron 317,351 atenciones, por supuesto, ferias de paz y la conformación de comités de paz. En tanto,
En Guanajuato, también con nuestra subsecretaria Rocío Bárcena, se han trabajado en los municipios de Celaya, León y Salamanca, donde en conjunto se dieron 463,000 atenciones y se trabajaron en 99 ferias de paz, 72 comités de paz y la recuperación de 45 espacios públicos. También en Acapulco, Chilpancingo, donde mañana daremos un informe, y en Jalisco también se brindaron 65,818 atenciones, 24 ferias de paz y se conformaron 24 comités de paz en Tlaquepalque y Tlajomulco, también municipios prioritarios. En Michoacán estuvimos en el periodo anterior en 22 municipios de la región purépecha, además de Uruapan, Ario de Rosales, Cuitzeo y Juárez, donde se brindaron 118,000 atenciones, ahí mucho con autoridades indígenas y la recuperación de espacios públicos. En tanto, en Cajeme, Sonora, también estuvimos con el gobierno municipal, así como trabajando en las ferias de paz y en la conformación de comités de paz en las colonias. En Tabasco también se trabajó en los municipios de Comalcalco, Centro, Huimanguillo y Nacajuca, donde se brindaron 219,000 atenciones y también la realización de ferias de paz, comités de paz y recuperación de espacios públicos. Es muy importante el trabajo coordinado con la SEDATU, con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que nos ha permitido impulsar 14 proyectos para la construcción de centros comunitarios de desarrollo, canchas deportivas, parques en municipios prioritarios, por ejemplo en Juárez, en Celaya, en León, en Salamanca, en Cajeme, Sonora también. Y se siguió trabajando a través de las 32 mesas de paz estatales y 266 regionales, y ahí promoviendo actividades culturales, artísticas y deportivas. A la fecha se han realizado 7,000 jornadas por la paz en las 32 entidades del país, en las regiones y en los municipios. Muy importante el trabajo que nos ha instruido la presidenta con jóvenes. Participaron más de 900,000 jóvenes en estas jornadas. Señalar que algunos de los ejemplos, por decir, se han hecho la instalación de 8 consejos de paz y justicia cívica estatales en Baja California Sur, en Colima, aquí en Morelos, en Nayarit, en Puebla, en Sonora y en Tlaxcala. También con la Secretaría de Cultura, los semilleros de paz han ayudado mucho en la atención a las causas con las actividades culturales, artísticas y recreativas. En la participación de la CONADE, es muy importante el trabajo que se ha hecho con las carreras de Ponte Pila, ahí el impacto importantísimo con los torneos 1,432,000 jóvenes. Sí, la que sigue, por favor, tiene que ver la siguiente actividad con el sí al desarme, sí a la paz, para que la población intercambie sus armas de fuego de forma anónima por dinero en efectivo. Del 1 de octubre de 2024 al 29 de diciembre de 2025 se han canjeado 9,081 armas de fuego, de las cuales 2,642 son armas largas, 5,297 armas cortas y 1,142 granadas, además de cartuchos y cargadoras. Y también esto se ha hecho muy de la mano con la Secretaría de la Defensa Nacional y con la Iglesia Católica. También, por instrucción de la presidenta, se ha trabajado en el Tianguis de Bienestar con la Secretaría de la Defensa, con Hacienda, con la Secretaría de Buen Gobierno, con Bienestar, con Aduanas, con el INDEP.
y se ha estado trabajando en beneficio de 244,660 familias en 23 municipios, básicamente de Guerrero, de Oaxaca y de Michoacán. El trabajo conjunto nos ha permitido superar los 4.8 millones de atenciones en beneficio de 3.1 millones de personas. Hemos tocado la puerta de 279,939 hogares y se han realizado en total 409 ferias de paz y conformado 344 comités de paz con la participación de vecinas, de vecinos, y se han recuperado 308 espacios públicos y se han llevado a cabo 7,005 jornadas por la paz. Seguiremos trabajando de manera coordinada y agradecida con las vecinas, con los vecinos, con los servidores públicos que trabajan de todas las dependencias en la atención a las causas que generan la violencia. Gracias, presidenta. ¿Faltaría Morelos especificar? Está bien. Está bien. Adelante. Con su permiso. Muy buenos días, con su permiso, señora presidenta. Gobernadora Margarita González, con permiso. A nombre de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Secretaría de Gobernación, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y Secretaría de Seguridad, por instrucciones de la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, vamos a informar los resultados en materia de seguridad hasta el mes de diciembre del 2025, haciendo un recuento de las detenciones del año pasado. Primero, me referiré a algunos casos relevantes de algunas detenciones que se dieron en el mes de diciembre. En primer lugar, mencionar los avances en un caso de atención prioritaria para Michoacán y para el Gobierno de México. Tras el lamentable homicidio de Carlos Manso, ocurrido el 1 de noviembre del 2025 en Uruapan, las investigaciones han avanzado de manera sostenida en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, conforme al compromiso asumido públicamente. Como resultado del esquema de colaboración interinstitucional del Gabinete de Seguridad y trabajos de investigación que han incluido análisis técnico, labores de campo, acciones de inteligencia y diversos mandamientos judiciales, se logró la detención de integrantes y líderes del grupo delictivo responsable del homicidio. A través de los trabajos realizados se tuvo conocimiento que Víctor Manuel N., autor material del homicidio, quien perdió la vida en el lugar, el día del evento arribó con Ramiro N. y Fernando Josué N., el cual posteriormente se tuvo conocimiento que era una persona que también iba a agredir al presidente municipal. Tanto Ramiro como Fernando, como se informó en su momento, fueron hallados sin vida en un tramo carretero del estado. Estos hechos llevaron a la identificación de un grupo de mensajería donde los integrantes de esta célula delictiva se mantenían informados de las actividades del presidente municipal, su movilidad, así como la planeación y coordinación para perpetrar el ataque. Es así como se ha informado en Morelia, Michoacán, fue detenido Jorge Armando N., alias el licenciado, identificado como líder de este grupo y uno de los autores intelectuales del homicidio. Posteriormente fue detenido Ricardo N., quien se desempeñaba como taxista y se encargó de transportar a integrantes del grupo delictivo posterior a la agresión. El 23 de noviembre en Uruapan fue detenido Jaciel Antonio N., alias El Pelón, por el delito de cohecho y delitos contra la salud. Este sujeto fue identificado como reclutador de internos en centros para las adicciones para realizar actividades como sicarios y distribuidores de droga, entre los que se encontraban los ya mencionados Víctor y Fernando. Las últimas dos detenciones que se realizaron en el mes de diciembre fue una el 9 de diciembre, detenido en el mismo municipio Gerardo N., quien era colaborador y mantenía comunicación con los otros sujetos. Y finalmente el 24 de diciembre, que es la última detención de este caso, la más reciente, se realizó un despliegue coordinado entre la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, y la Secretaría de Seguridad de Michoacán, donde se realizó la detención de Alejandro Baruch N., alias KOZ, identificado como líder de una célula criminal generadora de violencia con operación en Parácuaro, la cual está relacionada con homicidios, extorsión y venta de drogas. Esta persona albergó
a Fernando N. tras el homicidio y había mantenido comunicación con los integrantes de la célula delictiva. A través de estas detenciones y con los indicios recabados, contamos con más información para continuar con las detenciones realizadas con este caso. En Jalisco, como resultado de trabajos de inteligencia, seguimiento operativo y coordinación interinstitucional, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República, en el municipio de Zapopan se cumplimentó una orden de aprehensión contra Armando N., alias Delta 1, identificado como líder de los Deltas, célula delictiva vinculada a un grupo delincuencial de Jalisco. Esta célula se caracteriza por su alto grado de violencia, cuyos integrantes se dedican a realizar homicidios, incluyendo ataques contra autoridades. Este sujeto era encargado de las actividades delictivas en un centro penitenciario de Jalisco, lugar en el que estuvo preso después de su detención el pasado 28 de octubre del 2024 por elementos del Ejército Mexicano. También coordinaba el trasiego de drogas sintéticas hacia los Estados Unidos, delito por el cual cuenta con una orden de arresto vigente emitida por autoridades estadounidenses. En otra acción, como resultado de las mesas de trabajo con organizaciones de transporte y como parte de la Estrategia Nacional para combatir el robo en carreteras, en acciones coordinadas elementos del Centro Nacional de Inteligencia, de la Secretaría de Seguridad, de la Agencia de Investigación Criminal, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina realizaron labores de investigación de campo y gabinete sobre una célula delictiva dedicada al robo en carreteras del Estado de México e Hidalgo. Después de meses de trabajo y reuniones donde se escuchó y se atendió las peticiones de las cámaras y asociaciones del autotransporte del país, se identificaron municipios colindantes entre el Estado de México e Hidalgo, donde se presentaba una alta incidencia del delito de robo de autotransporte. Mediante acciones de investigación, en una operación coordinada y de manera simultánea, se ejecutaron 7 cateos, 5 en Hidalgo y 2 en el Estado de México. En estas operaciones se detuvieron a 12 personas, entre ellos a Mario Iván N., líder de la célula delictiva. Se aseguraron 13 armas de fuego, 2,000 litros de hidrocarburo, dinero en efectivo, 12 vehículos de pasajeros, 4 vehículos de carga, así como productos robados en el interior que se encontraban en el interior de las cajas de los vehículos recuperados. Agradecemos a las diversas organizaciones de autotransporte por su confianza y la información brindada por la ciudadanía que permitió desarticular esta célula delictiva. Como parte del reforzamiento a la seguridad en el estado de Sinaloa, se llevó a cabo una acción relevante que derivó en la detención de uno de los operadores de una organización criminal con alta presencia en la región. A partir de trabajos de gabinete y campo, con base en información sólida y datos de prueba debidamente integrados, se ejecutó un operativo encabezado por la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República. La intervención se realizó mediante el cumplimiento de una orden de cateo obtenida por FGR. Como resultado de esta acción, fueron detenidas 4 personas, entre ellas Pedro N., alias Sagitario. De acuerdo con las investigaciones, Pedro N. era identificado como líder de una célula delictiva de la organización criminal vinculada al cártel de Sinaloa y responsable de coordinar una de las principales redes de producción y tráfico de drogas sintéticas con alcance internacional. El Sagitario, junto con su hijo Pedro N., quien perdió la vida en un enfrentamiento el pasado 30 de noviembre, eran responsables de la producción y trasiego de drogas que eran enviadas a Estados Unidos y Canadá. Por tal motivo, ambos sujetos son objetivos de relevancia para el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad y como reflejo del trabajo coordinado de las instituciones del Gabinete de Seguridad y las entidades federativas, en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum del 1 de octubre del 2024 al 31 de diciembre del 2025, como ya lo mencionó la presidenta de la República, se registra una disminución de 40% en los homicidios dolosos. Esto representa 34 homicidios menos diarios. Se han detenido 40.735 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado más de 318 toneladas de droga, incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo, así como 21.400 armas de fuego aseguradas. El Ejército y la Marina han desmantelado 1.887 laboratorios para la producción de metanfetaminas.
Por instrucciones de la Presidenta de la República, el pasado 6 de julio se implementó la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Se mantiene un incremento en el número de denuncias en el 089 desde que se inició esta estrategia, donde se han recibido a la fecha 119.864 llamadas, 90.442 llamadas, que representan el 75%, fueron extorsiones no consumadas, debido a que los operadores orientaron a las y los ciudadanos, lo que permitió interrumpir la acción delictiva. Se atendieron 16.570 llamadas que se comunicaron al 089 con la finalidad de reportar un número extorsivo. De las 12.582 denuncias, 11% se trataron de extorsiones consumadas, las cuales fueron turnadas a las fiscalías locales para su investigación. Gracias a ello se generaron más de 4.000 carpetas de investigación en las fiscalías locales. Desde el 6 de julio al 30 de noviembre, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión en acciones coordinadas, en 24 estados de la República han sido detenidas 721 personas por el delito de extorsión. Por mencionar algunas, en Tabasco fueron detenidas varias personas, entre ellas Eduardo Alberto alias El Laloqui, identificado como generador de violencia vinculado a Cártel Jalisco Nueva Generación. En operativos realizados en Michoacán y Tabasco en los últimos días se realizaron 16 detenciones en flagrancia relacionadas con este delito. En el estado de Morelos, y gracias a la coordinación permanente entre el Gobierno de México y las autoridades estatales, así como al respaldo y disposición de la gobernadora Margarita González, la cual agradecemos mucho, para fortalecer las acciones conjuntas en materia de seguridad, el Gabinete de Seguridad ha detenido en coordinación con Morelos a 659 personas, se han asegurado 500 armas de fuego, 459 armas de fuego y 959 kilos de droga, además de 4 laboratorios que han sido desmantelados. ¿Sería cuánto? Sí. Compromiso. El video de seguridad. El Gobierno de México, en coordinación constante con las autoridades de los distintos órdenes de gobierno y con la participación de la ciudadanía, tiene como prioridad la preservación de la paz y la seguridad de todos los hogares del país. Para lograrlo, impulsa la Estrategia Nacional de Seguridad basada en 4 ejes. Atención a las causas. Consolidación de la Guardia Nacional. Impulso a la inteligencia e investigación. Coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas. A pesar de los retos existentes, esta estrategia continúa generando resultados positivos. Como evidencia de ello, desde septiembre de 2024, se registra una reducción del 40% en los homicidios dolosos, lo que equivale a 34 casos menos diariamente. La seguridad de los ciudadanos y la protección de la salud pública de las niñas, niños y jóvenes constituye una prioridad estratégica del Estado. En este contexto, a partir de octubre de 2024, se ha realizado la detención de 40.735 delincuentes, más de 21.000 armas de fuego, además del aseguramiento de cantidades históricas de sustancias ilícitas, entre los que destacan más de 1.8 toneladas y más de 4 millones de pastillas de fentanilo, 160 toneladas de metanfetaminas, 68 toneladas de cocaína y más de 87 toneladas de marihuana, así como el desmantelamiento de 1.887 laboratorios clandestinos destinados para la producción de metanfetaminas. En el mes anterior, con el objetivo de preservar la seguridad, el orden y la confianza de aproximadamente 12 millones de personas que acudieron a la Basílica de Guadalupe, se implementó el Plan de Operaciones Basílica del 6 al 15 de diciembre de 2025. El dispositivo contempló el despliegue de 819 elementos y 420 vehículos en los principales tramos carreteros de acceso, como México-Toluca, México-Querétaro, México-Pachuca, México-Puebla y México-Cuernavaca,
así como la participación adicional de 360 elementos que realizaron labores de proximidad, orientación y prevención en el interior y en las inmediaciones del recinto, con el fin de garantizar una estancia segura y ordenada para las y los peregrinos. También con el propósito de salvaguardar la tranquilidad y seguridad de los mexicanos, connacionales y visitantes extranjeros durante el periodo vacacional de diciembre, la Guardia Nacional implementa el Plan de Operaciones de Seguridad Vacacional Invierno 2025, vigente del 15 de diciembre al 11 de enero de 2026. Como parte de este despliegue, más de 42,000 elementos fueron asignados a labores de prevención, vigilancia y auxilio en carreteras federales, destinos turísticos, zonas arqueológicas y aeropuertos, fortaleciendo la protección de las personas y sus bienes. Por otra parte, desde el 19 de diciembre de 2025 se implementa la Operación Salvavidas Invierno 2025 en los principales destinos de playa del país, con el despliegue de 3,035 elementos navales, 16 buques, 93 embarcaciones menores, 6 aeronaves, 144 vehículos terrestres y 39 ambulancias, realizando el rescate de 35 personas en la mar y brindando 608 atenciones médicas en playas. Con el firme liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, y la participación corresponsable de la sociedad y las instituciones, se continúa avanzando en la consolidación de un México cada vez más seguro. Pues este es el informe de seguridad, el cierre de 2025 y el compromiso del Gabinete de Seguridad y en la coordinación con las y los gobernadores de seguir trabajando en este 2026, fortaleciendo los 4 ejes de la estrategia que nos hemos planteado: el de atención a las causas. Antes de que termine este mes, en enero, vamos a presentar un fortalecimiento de la atención a los jóvenes en nuestro país, tanto en el avance, como ayer presentamos, de más escuelas de media superior y superior, como distintas estrategias de fortalecimiento del apoyo a los jóvenes, sobre todo ofreciendo cultura y deporte en distintos lugares de la República y particularmente en los municipios de mayor incidencia delictiva. Vamos a presentar muy pronto. Es el fortalecimiento de atención a las causas y el objetivo es que ningún joven se acerque a un grupo delictivo. Ese es el objetivo. Por otro lado, la inteligencia e investigación, que también lo vamos a ir presentando. Se está fortaleciendo la inteligencia y la investigación, tanto con inversión en distintas áreas como mayor coordinación entre Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Marina, Defensa y la Fiscalía General de la República. Eso nos está ayudando mucho, la consolidación de la Guardia Nacional y la coordinación. Y este año, una vez aprobadas las leyes relacionadas con la extorsión, uno de los grandes objetivos en 2026 es reducir de manera significativa el delito de extorsión que afecta a muchas familias de distintos niveles económicos. Ese es uno de los grandes objetivos para 2026. Bueno, pues esta es la información y ahora sí vamos a las preguntas. A ver, ¿de este lado están los de Morelos? Ah, bueno, vamos Nacional, Morelos, Nacional, Morelos, ¿les parece? A ver, Universal.
Buenos días, Presidenta. Salvador Corona del Universal. Presidenta, yo recuerdo que cuando era jefa de gobierno o cuando dejó la jefatura, redujo en un 60-65% el tema de los homicidios dolosos. Aquí, ¿cuál es el objetivo principal al finalizar el sexenio? Y sobre todo, ¿en qué estados han encontrado una retención o que no han logrado bajar los homicidios o los delitos de alto impacto? Y sobre todo, pues ¿cuál sería el tema? ¿Por qué no se ha podido reducir puntualmente? Es difícil tener una meta de un número. Nuestro compromiso es que cada año vamos a seguir bajando, cada mes, y cada año vamos a seguir bajando, no solo los homicidios, sino también muchos delitos que se conocen como delitos patrimoniales, que le afectan mucho a la ciudadanía. El robo de vehículo, particularmente los delitos con violencia, el robo a casa, habitación con violencia, eso en coordinación con las fiscalías estatales y los gobernadores, porque son delitos del fuero común, pero de todas maneras vamos a seguir disminuyendo estos delitos junto con la extorsión. Entonces, nuestro compromiso de seguirlo haciendo. Realmente las 32 entidades de la República han bajado los delitos. En aquellas entidades donde ha subido un poco, son entidades que tienen muy pocos homicidios. Entonces, al subir de 0.1 a 0.15, pues entonces en términos de porcentaje es mucho, pero en realidad en el número de homicidios totales no es tanto. Es como el caso de robo a habitación con violencia en Morelos. Sí sube 30%, pero estamos hablando de 0.15. 0.15 quiere decir pues que en una semana se comete un delito. Entonces, si se comete 1.1, pues sube mucho, pero en realidad no es tanto. De todas maneras, en Morelos tenemos un trabajo muy importante. Margarita ha hecho un gran trabajo, no lo presumió ella, pero aquí se aumentó en el año 2025 60% el salario de los policías, y está aumentando el número de los policías y está equipando, y particularmente en el nororiente del estado, que hay municipios con mayor incidencia, y estamos trabajando conjuntamente para disminuir los delitos. Entonces, en las 32 entidades ha disminuido, y si ha aumentado en alguna, es realmente en un mes u otro, y es muy poco. ¿Qué necesitamos? Pues trabajar todos los días más para poderle dar resultados a la ciudadanía. ¿Cuáles serían los estados que ustedes están priorizando? Sé que están trabajando en las 32, pero en este momento, ¿cuáles serían? ¿Sinaloa, Michoacán o algún estado que se podría añadir a esta lista que le estén dando prioridad? Bueno, particularmente Michoacán tiene el Plan Michoacán, que es un plan integral, no solamente tiene que ver con disminución de los delitos vinculados con mayor presencia y detenciones, sino y de la extorsión particularmente, que es un delito que afecta mucho en Michoacán, sino un plan integral, como ya lo hemos presentado. En más o menos semana y media vamos a presentar los resultados y el plan de trabajo para el 2026 del Plan Michoacán. Y nos concentramos en los estados en donde hay más homicidios. No sé si los quieres poner de la presentación de Marcela. Bueno, no se ve muy bien, pero estamos hablando de Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, a ver si me ayudan ahí con Estado de México, Guerrero, Michoacán, es donde vamos a concentrarnos, y hemos definido también municipios prioritarios. Son cerca de 40 municipios prioritarios, que son los municipios con mayor incidencia, en donde también nos vamos a concentrar todavía más. Presidenta, en otro tema quisiera preguntarle, hoy publicamos en el Universal unas notas respecto a que lanzaron una licitación para contratar a una empresa privada para el resguardo del tren interoceánico. Buscaban 478 elementos, sin embargo fue desierta esta licitación, y posteriormente pues no sé si en este momento el tren interoceánico en todo el recorrido desde Tabasco, Chiapas, pues ahora
cómo se está resguardando, si es la Marina quien está a cargo de la seguridad, y saber sobre todo cómo va esta investigación, si ya, qué le informa a la Fiscalía, si recuperaron ya la caja negra o los datos del incidente. Sí, el secretario de Marina, no sé si quiera contestar sobre el tema de la vigilancia del tren. Sí, quedó desierta la licitación de seguridad, es la seguridad privada la que controla los accesos, pero en realidad la seguridad del tren la da la Secretaría de Marina desde siempre. Ya se hizo una ampliación al contrato de la empresa que lo tenía, la empresa se llama Sedegma. Esa empresa dio la seguridad el año pasado, se le amplió, de acuerdo con la ley, se le puede ampliar el plazo por un mes más. En tanto se reinicia, se hace nuevamente la licitación porque no cumplieron con los requisitos que estábamos pidiendo. ¿Por cuánto fue el contrato, secretario? No tengo el dato ahorita. ¿Y cómo va la investigación? ¿Qué reporte le ha mencionado? Si también los datos, sobre todo la vigilancia de las vías, ustedes están pues a cargo de esta vigilancia sobre todo. Se mantiene la cadena de custodia con personal de Marina y de la Fiscalía General de la República. Yo espero que la Fiscalía en breve dé un dictamen de lo que sucedió y pues con toda la transparencia estamos colaborando con la Fiscalía y con la Agencia Regular del Transporte Ferroviario para determinar las causas y que se deslinden las responsabilidades que correspondan. ¿En cuánto tiempo estaría ya la investigación o el dictamen, sobre todo que ya van 2 semanas de ese incidente? Depende de la Fiscalía y de los peritos. Los peritos tienen que hacer un análisis completo. ¿Y ustedes no detectaron anteriormente algún incidente, una anomalía en este tramo ferroviario? No, está de acuerdo a los estándares internacionales, se construyó así, es cuestión de que se determine si hay algo que puedan encontrar los peritos. Presidenta, y sobre ese tema… Hemos pedido a la Fiscalía celeridad, no depende de ellos, de sus peritos, de las características de la investigación que están haciendo. De nuestra parte les hemos pedido pues que pueda presentarse lo más pronto que se pueda, evidentemente haciendo la investigación profunda que se necesita. Y lo que le hemos pedido a la Fiscalía en particular es que pueda acelerarse la reparación integral del daño, porque más allá de la causa en particular, pues es un tren que opera Secretaría de Marina, pero es parte pues del Gobierno de México, y le corresponde una parte a la aseguradora y otra parte evidentemente al gobierno. Entonces que pudieran acelerar estos procedimientos con el trabajo que está haciendo la Comisión Ejecutiva de Víctimas en lo que sigue la investigación para poder hacer una reparación integral, y la Comisión Ejecutiva de Víctimas pues sigue en contacto con todas las familias. Presidenta, en este incidente lamentable perdieron la vida diversas personas, pues un bufete de abogados pues presentó pues unas denuncias en la Fiscalía General de la República. Y no cree, ¿cuál es su opinión principalmente? ¿No cree que están lucrando con las víctimas, sobre todo, como bien lo había comentado en días pasados, que no denunciaran pues la familia si están recibiendo atención, y sobre todo que también el PAN pues ha interpuesto denuncias pues ya señalando a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador? Lo primero es que las víctimas tienen derecho a acercarse a un bufete de abogados, siempre, es su derecho. Lo que decimos nosotros es que no es necesario. ¿Por qué? Primero porque ya hay una carpeta de investigación abierta. Es decir, aunque se presenten otras carpetas de investigación, van a tener las conclusiones que emita la carpeta de investigación que ya se abrió, producto de 14 personas que lamentablemente fallecieron, y también pues de todas las personas que resultaron heridas o con alguna consecuencia. Entonces la carpeta ya está, la abre de oficio la Fiscalía por esta circunstancia. Entonces, aunque haya otras denuncias, pues se suman a la carpeta. Así ocurre normalmente con las fiscalías. Entonces, no es necesario para abrir una carpeta de investigación. Y lo segundo es que van a tener reparación integral del daño. Muchas veces se acercan algunos bufetes de abogados con la idea de conseguir dinero para ellos. Les dicen a las víctimas
que no les van a cobrar nada, pero al final se llevan un porcentaje de la reparación integral del daño. Entonces, no es necesario para que haya reparación integral del daño, porque nos estamos comprometiendo a que así va a ser. Y la Fiscalía pues tiene que establecer las condiciones de acuerdo a protocolos internacionales y a la ley de víctimas que está establecida. Ya, finalmente, Pemex emitió un informe en la Comisión Nacional de Valores respecto a que la deuda del 2025 la estaría terminando de pagar en 8 años. No sé si tiene conocimientos, ¿le reportó algo Pemex respecto a las deudas de proveedores, Presidenta? Bueno, lo primero es que Pemex 2025 subió su calificación por todas las calificadoras, y eso es muy importante. Hemos estado informando o informamos a lo largo de 2025 que Secretaría de Hacienda, a partir de distintos instrumentos, ha estado apoyando a Pemex. Inclusive ha habido premios a la Secretaría de Hacienda, premios internacionales, por el trabajo que hicieron relacionado con la administración de la deuda de Pemex. Entonces se ha hecho de manera muy profesional y con mucha creatividad y de manera muy transparente. Para la deuda de proveedores de Pemex se creó un instrumento especial, en realidad para la inversión del 2025, para garantizar la inversión del 2025 y que con su propio presupuesto Pemex pagara la deuda a proveedores. Este vehículo financiero que se realizó con Banobras, Nafinsa y bajo la coordinación de la Secretaría de Hacienda y una revisión muy estricta, Pemex pues tiene que ir cubriendo estos montos, pero está perfectamente garantizado en la planeación de Pemex. Fue un trabajo muy minucioso que se hizo en una reunión permanente que tuvimos, bueno, que tenemos todavía 1 o 2 veces a la semana para poderle dar el impulso a Pemex que requiere. 2026 va a ser muy importante el trabajo de Pemex en distintas áreas, tanto en la producción de petróleo y de gas, como en la transformación, tanto en refinación, que ya alcanzamos el 80% de la producción, más bien del consumo nacional con producción de Pemex, como lo que tiene que ver con la petroquímica también. Entonces, Pemex va muy bien, va trabajando muy bien, y fueron acciones que se realizaron pues con todo el marco necesario y supervisado por Secretaría de Hacienda. Gracias. Bueno, vamos ahora del lado de Morelos. A ver, la compañera. Gracias, Verónica Bacás, corresponsal SMX, Grupo Fórmula Morelos y Presente Morelos. Yo quisiera preguntarle primero, Presidenta, por el lado de la economía. El año pasado pues tuvimos lamentablemente el cierre de Nissan. Si bien decía el secretario Marcelo Ebrard pues que no estaban tan preocupados porque eso se trasladaba a Aguascalientes, pero para Morelos pues representa un golpe muy fuerte, la pérdida de más de 3,000 empleos ahí. ¿Cómo podrían ayudar a Morelos para que lleguen más inversión? Tenemos un atraso económico de más de 30 años. Y en materia de seguridad, Presidenta, o no sé si me podría responder el secretario, en cuanto a los videos que recientemente circularon en redes sociales, en donde el cártel Jalisco Nueva Generación amenaza a grupos antagónicos de aquí de Huitzilac, y hay otro más que atrajo también la FGR, que tiene que ver de la reunión de alcaldes con líderes criminales. ¿Qué avances habría en estas investigaciones, ya que pues son temas que atrajo la Federación? Gracias. Estamos trabajando con la gobernadora para poder atraer inversiones y particularmente pues para generar empleos particular por el cierre de la planta de Nissan, y está trabajando Margarita con la Secretaría de Economía Federal. Yo espero que pronto podamos dar buenas noticias, no solamente en el tema de manufactura y particularmente la automotriz, sino también estamos apoyando en el campo,
Este año también va a haber un impulso particularmente pues, a toda la producción del campo que caracteriza a Morelos. Y sobre seguridad. A raíz de los cambios recientes en la Fiscalía General de la República, pues también se ha estrechado la coordinación, no solo esos casos de los videos que usted comenta, sino hay otros que tienen relación aquí en Morelos, que estamos trabajando en coordinación con el gobierno del Estado de Morelos, con la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía de Justicia del Estado de Morelos, y esos casos específicos que usted menciona están en la Fiscalía en FEMDO y los estamos trabajando con ellos. Se ha confirmado, hemos tenido detenciones aquí de células afines a ese cártel sí, desde hace tiempo. No sería algo nuevo, hemos tenido ya detenciones en meses pasados aquí en el estado de Morelos relacionados con esas células. ¿Y se investigaría a los alcaldes que están relacionando? ¿Se está investigando bueno, al de Acuautla, Tlatlaucan, que están involucrados en este video? Hay varias denuncias y la Fiscalía General de la República va a determinar si hay suficientes elementos para la investigación de las personas denunciadas. ¿Nada más son dos alcaldes o habría más alcaldes? Desconozco si hay más en esa denuncia que usted comenta, pero pedimos a la Fiscalía que informe puntual. Gracias. Gracias. A ver, por acá. Presidenta, buenos días a todos. Preguntarle, Presidenta, Israel Aldave de Grupo Fórmula, perdón, me presento. Preguntarle si usted solicitó al Senado o qué le informó el Senado de la República para posponer este permiso que se iba a otorgar para que elementos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos vinieran a nuestro país a dar adiestramiento a… Tiene que haber una reunión extraordinaria porque se aprueba por el Pleno del Senado. Y hasta donde tengo entendido, el Senado no particularmente por esta razón, sino había otras iniciativas que se tenían que aprobar, entonces decidieron hacerlo hasta febrero, que es el momento en que inician ya el periodo de sesiones normales. ¿No tiene nada que ver con lo que ocurrió en Venezuela? No, porque esas son acciones que se realizan desde hace mucho tiempo y evidentemente constitucionalmente pues tiene que haber la aprobación del Senado. Entonces lo que decidieron fue pues posponerlo a cuando vaya a haber la sesión ordinaria, dado que no había otro tema para una sesión extraordinaria. Okay. Por otra parte, Presidenta, ayer se dio a conocer el trabajo conjunto entre la Policía Nacional de España y la DEA, en la que desmantelan, ellos dicen, a una banda criminal hispano-mexicana que traficaba metanfetamina de México justamente a este país de Europa. Preguntarles si ustedes les avisaron respecto a este operativo y si ustedes ya también están llevando a cabo investigaciones porque la metanfetamina, se dice, era traficada al interior de placas de mármol que salía justamente de México para España directamente. Esta operación del gobierno de España inició en el 2023. Personas de los 9 detenidos que fueron arrestados en esta ocasión, algunos ya habían sido detenidos y los dejaron en libertad allá. Esta operación inicia en el 2023, en estas fechas vuelven a hacer unas detenciones, se detienen a 9 personas, de los cuales 2 son mexicanos, uno de Jalisco y uno de Sinaloa. Hay coordinación, hay buen intercambio de información, allá está un delegado del Centro Nacional de Inteligencia de aquí de nuestro país. Estamos trabajando para el intercambio de información, pero es una operación que tienen allá. Es decir, la Secretaría sí estuvo trabajando en coordinación con la Policía Española. Hay intercambio de información, no tendrían por qué avisarnos ni nosotros, es como antes de una operación, es una operación que hicieron allá de manera muy local y que al tener detenidos mexicanos, pues hay un intercambio de información. Siempre ha habido un muy buen intercambio de información con España. ¿Y la investigación en las aduanas? Eso ya nos corresponde a nosotros, por eso es el intercambio de información, la información que nos enviaron de las empresas que, como usted bien menciona, comercializan mármol, piedra y otro tipo de cosas. Eso ya lo está trabajando también la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Ya se está trabajando? Ya se está trabajando, confirmado, y también con la Fiscalía General de la República. Ok, si me permite, Presidenta, que el secretario está tomando la palabra. ¿En qué estatus, qué tiene de avance esta investigación en materia de huachicol fiscal?
Yo creo que hay que pedirle a la Fiscalía que haga su información. ¿Cómo estamos trabajando? Y ya lo vamos a poder presentar. Se ha hecho un trabajo muy minucioso, detallado, de mucha, mucho trabajo específico, iba a decir de mucha talacha, porque tiene que ver con mucha dedicación de bases de datos que se cruzan entre el SAT, la Secretaría de Energía, la CEA, Profeco, para poder revisar, como lo he planteado, desde el momento en que entra el combustible importado hasta el momento en que se vende, ya sea en una gasolinera o en alguna flotilla, porque hay también permiso para vender a flotillas sin que necesariamente sea en una gasolinera como las que vemos normalmente. Ese trabajo ya está listo. Si ustedes ven en las carreteras vehículos que transportan combustible, que tienen una forma especial, tienen un QR ya muy grande. Ese QR es un sistema obligatorio que puso la Comisión Nacional de Energía para que se conozca de dónde viene ese combustible y a dónde va ese combustible. Es una calcomanía y tienen que tener todos los permisos. Si no traen ese QR, son detenidos por la Guardia Nacional. Ha habido recientemente muchas detenciones que tienen que ver con esto. Entonces es una parte administrativa de mucho trabajo que se ha estado haciendo y en el que está participando también la Fiscalía General de la República. Y por otro lado ya son las investigaciones de la Fiscalía General que tienen que ver pues con las bandas delictivas nacionales e incluso internacionales que se dedican o que se habían dedicado, que ha disminuido. ¿En qué lo vemos que ha disminuido? En que aumenta la venta de combustibles legales. Pero todo este proceso lo lleva a la Fiscalía y ellos son los que tienen la investigación. Y pues le pediremos que pueda informar pronto sobre cómo va. Okay. Y hablando justamente de la Fiscalía, Presidenta, que alguien del Gabinete de Seguridad comentara, ¿cuál es la diferencia que ven ahora con la llegada de la nueva fiscal a la del anterior fiscal general de la República? Como ustedes saben, nosotros trabajamos juntos en el gobierno de la Ciudad de México. Cuando fui jefa de gobierno, Omar era el secretario de Seguridad Ciudadana de la ciudad y Ernestina Godoy era la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México. Son equipos que vienen trabajando pues ya desde 2019. Entonces ahora naturalmente no se trabajaba en coordinación con el fiscal Gertz, pero naturalmente son equipos de trabajo que vienen ya desde hace mucho tiempo con mucha coordinación. Entonces esto facilita mucho el trabajo que se hace. Ernestina estuvo aquí en la mañana, ella en su momento dará información a los medios y a la ciudadanía de cómo está fortaleciendo la Fiscalía General de la República, lo que se llaman las delegaciones de la Fiscalía en los estados y el programa de trabajo integral que ya está desarrollando. Entonces tiene, digamos, esa ventaja que son equipos pues que venimos trabajando conjuntamente, garantizando la autonomía de la Fiscalía, pero pues con mucha coordinación y confianza que se tiene desde hace mucho tiempo. Muchas gracias. Bueno, vamos a Morelos, la compañera. Muy buenos días, Presidenta. Marcela García, de Grupo Diario de Morelos. Preguntarle, hace un año anunciaba los proyectos prioritarios para el Estado de Morelos, entre ellos el distribuidor vial para la UAM, apoyó a la UAM este fin de año, pero también preguntarle qué otros proyectos, qué avance tiene este distribuidor, entiendo este año iniciaría, qué otros proyectos prioritarios tiene para el Estado de Morelos. Y en materia de seguridad, Huixilac ha sido un municipio donde hay delitos como la tala ilegal, muchos videos que circulan en redes sociales de asaltos que se están dando y también secuestros express. ¿Qué acciones específicas para el municipio de Huixilac se contemplan independientemente de las que han anunciado para salvar el bosque de agua? Gracias.
La primera, perdóname, me quedé con Huitzilac. El distribuidor, perdón. Sí, y los acciones Los prioritarias, sí. Bueno, saben que estamos haciendo un hospital del IMSS en Jutepec. No, en Yecapistla. En Yecapistla. Otro en Jutepec, se abrió el hospital de Cuernavaca del ISSSTE. Y distintas acciones que tienen que ver con fortalecimiento de la atención a la salud. En el caso de Morelos, este año se hizo una repavimentación muy importante en distintas carreteras y algunos puentes de este camino que se llama Tierra y Libertad, y este año inicia la construcción de el puente que va a la universidad, y nos hemos comprometido con Margarita del centro de convenciones, un centro de convenciones para fortalecer el turismo que tiene que ver con congresos y otras actividades de este tipo para Morelos, además de los apoyos al campo y otras acciones que vamos a desarrollar. Entonces, este año inicia el distribuidor vial y también este año el centro de convenciones de Morelos. Vamos a hacer un programa para todo el país, muy intensivo de repavimentación de carreteras federales, que es muy necesario, y también Morelos se va a beneficiar. Y sobre Huitzilac, no sé si quieras, Omar, o tú, Margarita, contestar. Bueno, como comentábamos, alineados desde Morelos a la Estrategia General de Seguridad, una de las partes muy importantes que se han estado realizando, este trabajo de investigación y de detenciones que se han duplicado en el estado de Morelos, las detenciones. Tenemos una baja en homicidios dolosos, una baja en feminicidios del 28%, una baja de 19% en robo de vehículos, y también en términos de detenciones de objetivos prioritarios se han desarrollado de una manera muy consistente en este 2025, entre ellos también detenciones en Huitzilac, pero fundamentalmente nos estamos también abocando al tema de los arcos carreteros. En este año 2025 se invirtió en 12 arcos carreteros que significan el 50% del Estado. La meta para el 2026 van a ser el 100% de arcos carreteros, que lo hemos logrado gracias a la coordinación de esfuerzos del gobierno federal, del gobierno estatal y de algunos municipios. Y vamos, por supuesto, a fortalecer todo el tema de investigación vía las cámaras. O sea, va a ser un estado muy vigilado. No había ni siquiera cámaras en Huitzilac. Pese a ello, logramos resolver casos muy importantes de secuestros express, precisamente, que se dio los resultados con una poca tecnología. Entonces, estamos preparados para este 26 dar mucho mejores resultados en el estado de Morelos y específicamente en Huitzilac, como lo hemos venido trabajando. ¿Hay un plan específico para reducir la extorsión, que es uno de los delitos que incrementó? Estamos trabajando con la nueva legislación, que fuimos el primer estado que armonizamos la ley contra la extorsión. Eso nos permite a nosotros tener más elementos jurídicos y sí ha aumentado de una manera muy importante. Cuando vemos las estadísticas de aumento de extorsión, también significa que hay un aumento sustancial en las denuncias de la ciudadanía, porque hay mayor confianza también en este tema de la extorsión. Y nosotros, además de la armonización de la ley federal, en el Congreso del Estado se establecieron también algunas nuevas reformas que tienen que ver con los famosos papelitos, que son con los que se extorsiona a las personas en particular, con las mantas, con los narcocorridos, es decir, una serie de aspectos que también tienen que ver mucho con la situación del crimen. Entonces, creo que estamos avanzando de una manera consistente.
Gracias. Finalmente, presidenta, en Morelos, en este año mundialista, Morelos, por la cercanía con la Ciudad de México, ¿se contempla algún apoyo a alguna actividad para la entidad? Gracias. Vamos a hacer, incluido Morelos, varios campeonatos, torneos, ya los vamos también los anunciamos el año pasado y le vamos a dar seguimiento. Y también la construcción de varios, el mejoramiento y construcción de canchas de fútbol con semilleros de niños niños y adolescentes en equipos de fútbol. Bueno, vamos para acá. Gracias, presidenta. Buenos días. Jennifer Bárbara, de México Comunica. Presidente, el gobierno de Baja California anunció ayer la beca Corazón de Cimarrón con una inversión de 134 millones de pesos para garantizar la continuidad de estudios de alumnos de licenciatura en situación de vulnerabilidad de la Universidad Autónoma de Baja California. ¿Qué mensaje les envía a las y los bajacalifornianos con este apoyo a la educación pública? Qué bueno. Felicidades a la gobernadora y a todos los jóvenes. Es muy importante que los jóvenes, que sigan estudiando y que no abandonen sus estudios por razones económicas. Entonces, y es un mensaje a todos y no solamente a los que pertenecen a nuestro movimiento, sino a todos. El poder es humildad y uno tiene que comportarse siempre sirviendo al pueblo y manteniendo una vida honesta y en la justa medianía, como debe ser. Evidentemente, si hay un delito, pues tiene que ser investigado por las fiscalías, ¿verdad? Entonces, en este caso no tengo más información, pero vamos a ver si es un tema de Fiscalía Estatal o de la Fiscalía General de la República. Gracias. Presidente, el secretario Omar García Harfuch informó que se investiga a los sindicatos Usón y ACME. Sin embargo, existen señalamientos contra el sindicato Libertad, cuyo dirigente Hugo Bello Valenzo, actualmente preso, presuntamente seguiría operando desde el Reclusorio Sur a través de su hijo Axel Bello Pantoja, con acusaciones de extorsión, despojos y presunto huachicol del agua. Además, se reportan hechos violentos en Puebla y Tlaxcala, incluido el incendio de maquinaria de una empresa privada encargada de la ampliación de una autopista. Ya existen investigaciones en la Fiscalía de Tlaxcala contra Axel Bello Pantoja, quien también tiene una orden de aprehensión vigente por homicidio, y Óscar Pozos Vergara, otro líder sindical identificado como operador de huachicol en la región. ¿Qué acciones tomará su gobierno para desarticular organizaciones criminales que se presentan como sindicatos y actúan con impunidad? Omar. Las acciones se han estado tomando desde Cristina Godoy, cuando fue fiscal general de justicia de la Ciudad de México, y es cero impunidad. No puede con la careta de ser de un sindicato estar cometiendo delitos de extorsión o de otro tipo. Entonces, en particular en este caso, ya está la experiencia de Ernestina en la Ciudad de México y pues que se investigue. Muchas gracias, presidenta. Sí. Vamos a Morelos ahora, perdón, compañero. Gracias, presidenta. Presidenta, naneke nimislastoltis ika nonantlastol náhuatl. Presidenta, yo le quiero preguntar en mi lengua materna, el náhuatl. Yaloa otiquitaque, que Ipanostli pasó de la Reforma, Ipancalpan, Ciudad de México, Inquitlalisque, Tlaixcopintle de Masehualcihuahmi. Pampatame tiquita ika nican insihuahme y aman no esquimita que me esquinsihuaita, iguan kipias no in kipanoa on discriminación, violencia, iguan saca no tiquita. Nahuiltisque para proceso electoral. Presidenta, yo le quiero preguntar, el día de ayer vimos la colocación de estatuas en Paseo de la Reforma en respeto a las mujeres indígenas, pero en Morelos y en el país hemos visto que las mujeres indígenas
siguen con esa discriminación, ese racismo, y en muchos de los casos no les permiten participar en los procesos electorales. Bueno, son dos temas con los que quisiera contestar. El primero es, ayer colocamos 6 esculturas, estatuas, monumentos, dedicadas a 6 mujeres indígenas que pertenecieron a grandes civilizaciones. Entre ellas Malintzin, que parecería, porque así nos lo enseñaron en su tiempo, que la Malinche era el símbolo de la traición, porque como mujer indígena se acercó a Cortés. Y durante todo el 2025 hubo varios foros, porque fue dedicado a la mujer indígena, el 2025, en donde se recuperó a Malintzin, porque en realidad fue una mujer que en las condiciones en las que estaba, pues decidió usar la palabra, hablaba 3 lenguas para poder hacer una conciliación entre los pueblos. Y la visión desde ahora pues es distinta a la que en su momento escribió Paz en el laberinto de la soledad. Por eso es la recuperación de la imagen y del símbolo de Malintzin, junto con otras 5 mujeres indígenas. Parece algo menor, pero en Paseo de la Reforma, primero no había mujeres hasta que fui jefa de gobierno. Hicimos el Paseo de las Heroínas con 13 monumentos de mujeres en la historia de México, entre ellos a la heroína anónima o a las heroínas anónimas. Y ahora son 6 mujeres indígenas, que lo que muestra es el legado y la conciencia de que las mujeres indígenas son origen, resistencia y visión del México de hoy y del futuro. Y como ese símbolo de las 6 estatuas, de los 6 monumentos, pues es el trabajo que estamos haciendo de manera permanente, porque queremos que se erradique cualquier forma de discriminación, de clasismo, de racismo, de machismo, particularmente hacia las mujeres indígenas. Otras acciones que hemos desarrollado son, por ejemplo, en el nuevo programa o la nueva forma de distribución de los recursos, en donde cada comunidad indígena y afrodescendiente recibe un presupuesto público para alguna obra pública. Estamos orientando, depende obviamente de cada comunidad, a que la tesorera de esos recursos sea una mujer, que es la que resguarda el recurso. Y la otra parte muy importante es la que tú dices, y es estar mencionando de manera permanente el que todas las comunidades indígenas pues son grandeza y legado cultural y presente y futuro de México. Todos los mexicanos, vengamos o no de un pueblo originario, tenemos la obligación de reconocer la grandeza cultural de México que viene de las culturas originarias, y no de antes, sino de hoy. Presidenta, igual aman que me aman tiquita habipan calpame hipanica México, comunidades indígenas que pia que quiselías tomin y programa faispian. Guananeke ni mislactoltis y pan ni can calpan Morelos, que es que no temacas campaón calpame, más igual calpame, quiselis que tomin. Presidenta, en el programa federal Faispian se otorga recurso a las comunidades indígenas. Quiero preguntarle cuál va a ser el presupuesto que se le va a destinar a las comunidades indígenas del Faispian para el estado de Morelos. No tengo el dato para Morelos, a ver si me lo da Ariadna. Este año tiene 1,000 millones de pesos más que el año anterior. Fueron 12,500 millones el año 2025 y este año tiene como 13,500 millones ese programa. Igual Zacatlán Mislactoltis, presidenta, Nanigualewa de Copalillo Guerrero.
no toca ni no Asensio, Guanama, ni Tequipano, ni Campan, ni Informatimas, ni Chantepan, Calpan, Morelos, pero Campan Igualegua, Xlajonca a drenaje, Xlajonca agua potable, y pan centro de salud y toca centro de salud servicios ampliados, on Tequipanoa, ya shopquinia que Tequipanoski y pan fin de semana, no cagua hasta las 5 de la tarde. Igual sei chocatzi omic de Maclacle, Omexistle y Ca Oquicuascolol. Presidenta, yo vengo de una comunidad indígena en el estado de Guerrero, en Copalillo. Hoy vivo aquí en Cuernavaca, Morelos, trabajo, soy reportero indígena para Informatimas. Y quiero preguntarle, en el caso de mi comunidad en Guerrero, en Copalillo, una menor de edad de 12 años, de nombre Mitzi Sofía Antonio, falleció a causa de un piquete de alacrán. Hemos avanzado en el municipio, pero aún lacera la falta de medicamentos y sobre todo la atención a las personas indígenas, porque no pueden acceder a este suero antialacrán y fallecen, como es el caso de la niña Mitzi Sofía Antonio, que falleció a causa de un piquete de alacrán. Pero además, en el Centro de Servicios de Salud Ampliados en Copalillo, Guerrero, los médicos ya no quieren prestar el servicio a partir de las 5 de la tarde. Se van y los fines de semana no hay servicio en esta comunidad. Muchas gracias. Soy Nino Asensio de Informatimas. El programa de rutas de la salud es para el IMSS Bienestar, en donde está Guerrero y también Morelos. Son una manera de distribuir los medicamentos que están determinados por el IMSS Bienestar y Secretaría de Salud a través de protocolos de atención, y van todos los meses a distribuir medicamentos. Y ahí tiene que estar necesariamente el suero antialacránico para ciertos lugares. Vamos a revisar en particular cuándo ocurrió este caso y garantizar que en efecto llegue el suero antialacránico, porque existe, hay en existencia, y a través de las rutas de la salud tiene que llegar. Antes que Jacobo del Noticiero en Redes, Presidenta, antes que nada le deseo lo mejor para usted en este año y desde luego para todos. Ayer anunció la Fiscalía General de la República un avance más en el entramado de García Luna, y lo hizo Ulises Lara, que hoy, además de tener una responsabilidad en la Fiscalía, vuelve a tener la función de vocero y fue delegado aquí de la Fiscalía General de la República. Entonces, si me permite, como primer pregunta, ¿hasta dónde llega el caso de García Luna? Porque tal vez los jóvenes que hoy tienen 17 años no saben quién fue García Luna. ¿Y hasta dónde llega este entramado? Y habría la posibilidad de que en una próxima conferencia nos puedan ustedes presentar cronológicamente, también, no sé, con una infografía, los nexos, los vínculos y cuál fue el daño que causó este personaje, y si aún hay expedientes abiertos de colaboradores, de gente al servicio de García Luna. Esa sería la primera pregunta, y aprovechando que le mencionaba Ulises Lara, pues él como delegado de la Fiscalía General de la República acá en el tiempo que estuvo en esa responsabilidad, conoce muy bien el caso de Uriel Carmona, que era el fiscal de acá. Me llama mucho la atención los resultados que se han tenido aquí en materia de seguridad, porque era un cochinero y con un fiscal que evidentemente operaba para muchos intereses ajenos a los de la población de Morelos. Entonces, como primer pregunta, si pudiera haber una exposición amplia del tema de García Luna y qué ha pasado con el caso de Uriel Carmona. Lo preparamos para alguna mañanera, pero digamos, nosotros conocemos, lo más conocido de García Luna es el periodo de Calderón, donde fue secretario de Seguridad Pública, y después, es decir, lo conocemos de esa época,
como que coordinó todas las labores relacionadas con lo que Calderón llamó la guerra contra el narco. Tiempo después fue detenido en Estados Unidos, hoy está sentenciado por sus vínculos con los grupos delictivos. Es decir, Calderón puso en manos de un delincuente la famosa guerra contra el narco. ¿Qué pasó después de que García Luna deja la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal? Se dedica a hacer negocios de seguridad y tiene muchos contratos, entre otros con instituciones del Gobierno Federal y estatales. El PAN también, ¿verdad? El Partido Acción Nacional, disculpe la interrupción, también. No, ya fue en la época de Peña. Perdón. O sea, deja el gobierno Calderón, entra Peña Nieto y García Luna deja de ser secretario, pero pone negocios de seguridad. Y hay investigaciones posteriores, porque resulta que pues muchos de los contratos que hizo fueron más caros de lo que debían de ser, o no se entregó lo que se tenía que entregar, etcétera, 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 con investigaciones ya en el periodo principalmente del presidente López Obrador. Estas detenciones que recientemente ha hecho la Fiscalía tienen que ver con esas denuncias de colaboradores de García Luna relacionados con sus empresas, con contratos. Entonces, pues sí, hay que pedirle a Ulises Lara o a la propia fiscal que puedan dar más información sobre esto, y nosotros preparamos pues ya un trabajo para una mañanera para poder explicar con todo detalle. Le agradezco mucho. Si me permite un segundo planteamiento, y lo hago con mucho respeto, yo sé que la Fiscalía es la que tiene a cargo la investigación. Y sobre el fiscal, el que era el fiscal de Morelos, pues ya tendrá que revisarlo la Fiscalía General de la República, y él tiene varios amparos. Y hay pues un caso que nos tocó a nosotros donde participamos de manera muy importante, el caso de un feminicidio de una joven que es privada, digamos, de su libertad, secuestrada o desaparecida en la Ciudad de México, y cuyo cuerpo se encuentra después aquí en Morelos. Y el anterior fiscal de Morelos lo que dice es que en realidad no fue feminicidio, lo dice públicamente. La Fiscalía de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, entonces pide el caso, dado que la desaparición había sido en la ciudad, y cuando revisa todo el caso es evidente que fue un feminicidio, y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina, hace las detenciones relacionadas con ese feminicidio y acusa al fiscal de Morelos de entonces de no haber hecho la investigación como se debía. Hoy tiene pues amparo, pero está del viejo Poder Judicial. ¿Está localizable? Bueno, sí, ya no sé. Presidenta, si me permite, con mucho respeto, sé que usted ya habló del tren interoceánico, pero nos tocó acompañarla cuando usted hizo el recorrido desde Tonalá hasta Ixtepec. Y la verdad, los que fuimos ahí, y aquí hay compañeros de medios corporativos y de medios independientes, atestiguamos la calidad de las instalaciones, de la gente y todo. Hay quienes lo dicen, Presidenta, y por eso se lo tengo que preguntar, que estuvo muy raro lo que sucedió. Yo me acuerdo que cuando usted era jefa de gobierno, en la línea 3 y en la línea, creo que en la línea 7, pero sobre todo en la línea 3, la propia Ernestina Godoy detectó o se pudo comprobar que se habían registrado acciones, sí, deliberadas. El término es sabotaje, ¿no?
¿Es una de las líneas de investigación o se ha descartado? Digo, porque teniendo ese antecedente de lo que sucedió en la Ciudad de México, que tenía un objetivo, desde luego, político y otro, le pregunto, y lo hago con respeto, porque sé que la Fiscalía está haciendo la investigación, ¿es una de las líneas que se deberían de investigar o que se están investigando? Lo tiene que determinar la Fiscalía. En esto hay que ser muy responsables, muy responsables. ¿Cómo hace las fiscalías las investigaciones en este y en otros casos? Tiene peritos especializados y si no, contrata peritos especializados. Por ejemplo, sabemos que la fiscal general convocó al Colegio de Ingenieros para que le pudiera ayudar en algunas investigaciones relacionadas con el peritaje. O no sé si contrató, pero bueno, se acercó al Colegio de Ingenieros para que pudiera ayudarle en algunos peritajes, el Colegio de Ingenieros de México. Y ella pues tendrá que informar cómo están apoyando. Entonces hay que ser muy responsable y basarse en evidencias. Entonces, estos peritos especializados en vías de tren, en análisis de cajas negras, pues son los que tienen que decir realmente qué ocurrió en un primer dictamen y después ya lo que se llama la causa raíz. Decir alguna otra cosa sería, desde mi perspectiva, pues solamente hacer conjeturas. Presidenta, y si me lo permite, por último, mucha gente ha reconocido su postura sobre el caso Venezuela, una postura pegada a lo que establece nuestra Constitución. Ya usted fijó la postura, pero ¿qué le dice al pueblo, a su pueblo, a ese pueblo que la está respaldando? En las encuestas, en los medios tradicionales hemos visto que incluso esos medios reconocen más de un 70% de aprobación a usted. Pero ¿qué le dice al ama de casa, al campesino, al estudiante, a quien se está transportando en este momento, en un momento donde desde luego es un momento que debe ser muy cuidadoso todo lo que se dice, todas las acciones? Me acuerdo que cuando usted estuvo en Kananaskis con el primer ministro de Canadá, Carney, él le entregó a usted, cuando usted le estaba entregando un balón, una artesanía, por cierto, muy bonita, él hizo una broma sobre Donald Trump y usted no se rió. Fue usted muy respetuosa incluso, o muy cuidadosa de no caer en una broma para no generar más conflicto o para no caer en un conflicto. Pero ¿qué le dice a su pueblo? ¿Qué le dice a la gente que la ha acompañado en el Zócalo? ¿Qué le dice a la gente en este momento? ¿Con relación a Estados Unidos? Sobre lo que estamos viviendo en el mundo, digo, al final, sobre lo que sucedió en Venezuela, pero la gente tiene mucha confianza en usted. Usted ya fijó una postura hacia el gobierno de Estados Unidos por lo que sucedió. Nosotros siempre vamos a guardar nuestros principios. Y la verdad, aquí en particular quiero reconocer al Gabinete de Seguridad, porque en el tema de seguridad y en la relación con Estados Unidos, el general secretario, el almirante secretario, el secretario de Seguridad son, además de profesionales y ser grandes personas, son patriotas. Y eso es muy importante. Son muy responsables, tienen una gran relación con el Comando Norte, con agencias de Estados Unidos, con la propia embajada en México de Estados Unidos, con personas en Estados Unidos que tienen que ver con la seguridad o la colaboración en la seguridad, pero siempre tienen muy claros los principios, y es la defensa de nuestra soberanía y nuestra territorialidad, y al mismo tiempo buscar la cooperación y la coordinación. Y eso es lo que hemos planteado siempre. Nosotros mantenemos los principios de la política exterior mexicana, además lo hacemos por convicción, pero nosotros somos vecinos de Estados Unidos, somos socios comerciales y tenemos problemas comunes. Ellos tienen que atender también las causas del consumo de drogas,
tienen que atender a los grupos delictivos que hay en Estados Unidos que distribuyen droga, nosotros en nuestro territorio, y colaboramos con información, con investigación en el marco de un entendimiento que tenemos. Entonces, nosotros no queremos pelearnos con Estados Unidos, manifestamos cuando no estamos de acuerdo, así como ellos manifiestan cuando no están de acuerdo con nosotros, pero buscamos siempre una buena relación basada en el respeto. Te lo agradezco mucho. Gracias, presidente. Bueno, y en la defensa de nuestros compatriotas allá también. Bueno, vamos de este lado, compañero. Presidenta, buenos días, feliz año. Gobernadora, buenos días a integrantes del Gabinete de Seguridad. Yo quisiera preguntarle con relación a este tema de seguridad, precisamente aquí en Morelos hubo 4 laboratorios que se incautaron en meses recientes y en los cuales se había detectado fentanilo. Precisamente preguntarle qué papel juega ya Morelos en el panorama del gobierno federal con la producción de esta droga y cómo se están coordinando con el gobierno de Morelos precisamente para dar con más narcolaboratorios como los 4 que se han presentado el día de hoy. Es metanfetamina, es distinto al fentanilo. La mayor parte diría prácticamente el 100% de la cantidad de laboratorios, no sé cuántos, a ver si incautados en el país y estos en Morelos. En la presentación de Omar, ¿cuántos son, Omar? 1760. 1887 laboratorios y áreas de concentración. Hubo un caso, o algunos casos, sobre todo cuando entramos, que se encontró la fabricación de las pastillas, pero no como tal la fabricación del fentanilo, aunque se sigue investigando. Pero la mayoría es metanfetamina, que es distinto. No sé si quieras comentar algo más o alguien con relación a los laboratorios de metanfetamina que se han incautado. Solo complementar lo que usted dijo, señor presidente, se han encontrado empastilladoras en el caso de fentanilo, que son los menos, pero todos estos 1887 laboratorios que destruyó la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina son de metanfetamina, no son de fentanilo. Los 4 que se hicieron aquí en coordinación con el gobierno del Estado de Morelos también son de metanfetamina. Y estos laboratorios, como lo hemos mencionado, la destrucción de estos laboratorios pues significa miles de millones de pesos que dejan de ingresar a las organizaciones criminales. Y finalmente, presidenta, preguntarle si tienen ya un informe de estas investigaciones en contra del exgobernador e incluso funcionarios de la administración pasada. Había un informe de la Auditoría Superior de la Federación de un presunto desvío de más de 3,000 millones de pesos. Si hay avances en las pesquisas, ¿qué informe tiene sobre ese tema, presidenta? Luis Alberto Beltrán, de Acá Entre Nos. Pues tendría que ser, no sé si es la Fiscalía del Estado o la Fiscalía General de la República. Gracias. Vamos de este lado a ver la compañera. Allá son 9:25, ya vamos. Ya voy rápido. Gracias, presidenta. En línea de Francia de Le Monde, sobre Cuba, usted no ha recibido los datos de Pemex, ¿verdad? Ayer nos los dieron, incluso en petróleo crudo es un poco menos de lo que fue en 2024, lo que se contrató en 2025. Ok, pero se los damos después si quieren para… quería saber si usted considera que… Y repito, es similar al que viene dándose desde gobiernos que no eran de Morena. No es Salinas algo de nuevo. Gortari, ¿no? ¿Es eso? Sí, incluso con Peña Nieto, incluso con Calderón también. Ok. Quería preguntarle si usted considera que otros países tienen que dar ayuda humanitaria al pueblo de Cuba, dado que la inmensa mayoría de los países votan en la Asamblea de la ONU en contra del bloqueo, pero que finalmente pocos países dan ayuda humanitaria. Bueno, depende de cada país. Los bloqueos desde nuestra perspectiva dañan a los pueblos, más allá de los gobiernos. Y
buscamos dar ayuda humanitaria. Ahora que fue el huracán que tuvo daños, se apoyó como se ha apoyado a muchos otros países. Sobre CFE Internacional, ¿está involucrado en proyectos para exportar gas a Asia y Europa? CFE Internacional compra gas a Estados Unidos para el consumo en México. Está involucrado en varios proyectos que están tanto en Tamaulipas como en el Golfo de California, en Sinaloa, con inversión extranjeras. Esas plantas son altamente contaminantes y de hecho la población en Estados Unidos lleva años luchando para prohibir ese tipo de proyectos. Son plantas de gas natural licuado para después exportar. ¿Qué va a ganar México con esos proyectos más allá de un retorno financiero para la CFE? Son proyectos, muchos de ellos se firmaron en el periodo del presidente López Obrador. Uno está en el Golfo y otros, hay varios en el Pacífico. Algunos ya iniciaron, otros todavía están por iniciar. En todos los casos hay estudios de impacto ambiental. Hay uno en particular que está en el norte de Sonora, que es el que todavía tiene, está en estudio particularmente de un gasoducto, pero viene gas principalmente de Texas, se licúa en México y después se puede utilizar en México o se puede exportar principalmente a Asia, aquellos que son en el Pacífico. Son inversiones que generan empleo de manera importante del país y está estudiado el impacto ambiental, y en el caso de que la comunidad no esté de acuerdo siempre se hacen consultas públicas. Ok, porque la población de ese estado depende en gran medida de la pesca y del turismo, y además, según varios expertos, se trata de un negocio que no es seguro porque actualmente hay un exceso de gas en el mercado, particularmente de Rusia y Australia. Entonces, no se entiende bien. ¿Qué es lo que pasa? Para que Estados Unidos pudiera exportar su gas hacia el Pacífico tendría que recorrer mucho más distancia que si lo hace a través de México, de Texas hacia el Pacífico. Entonces, esa cercanía pues le permite poder exportar ese gas, que le deja a México pues empleos de manera muy importante, de plantas que tienen que ser seguras y que tiene que haber un impacto ambiental para que para que se mitigue cualquier impacto ambiental que pueda tener, y evidentemente que no dañe pues las actividades económicas que hay en el lugar. Entonces, por eso le interesa a Estados Unidos estas plantas, y desde el periodo del presidente López Obrador se consideró que eran inversiones importantes para hacer en el país y que se ayuda para poder exportar ese gas hacia Asia principalmente. ¿Y usted piensa lo mismo que el Sí, tiene que evidentemente hacerse una manifestación de impacto ambiental y su aprobación que garantice pues que en efecto se mitigan los posibles problemas ambientales que tuvieran. Ok, y otro tema sobre el caso Wallace. Este mes de enero se cumple 20 años desde que la primera persona del caso fue detenida, Juana Hilda, quien fue liberado por la Suprema Corte. No hemos tenido noticias de ese caso, ya tiene 20 años. Igualmente el caso de la familia de Israel Vallarta, que tiene también 20 años. La Fiscalía pues ahora podría… con la nueva Fiscal General de la República ya podrá dar mucho más información. ¿Sí? Okay. Sí. Muchas gracias. Gracias a todos. Cerramos, vamos con Mujeres en la Historia. No. Viene Noemí. Con permiso, Presidenta. Con permiso, Gobernador. Muy buenos días a todas y a todos. Morelos es el estado de Morelos es un referente en la lucha de las y de los campesinos en nuestro país. Esta entidad sumó a la Revolución Mexicana un importante proyecto de transformación social liderado por Emiliano Zapata.
La lucha agraria fue un aliciente para que distintos intelectuales y artistas internacionales se sumaran a su visión y a su exposición en el mundo. Tenemos aquí un gran referente en la lucha agraria de nuestro país. Distintas personalidades llegaron a México para evidenciar las desigualdades del régimen porfirista, pero también para nutrir a los grupos intelectuales y políticos que se sumaron a la Revolución Mexicana. Entre estas personalidades tenemos a Tina Modotti. Conozcamos México desde los ojos de esta fotógrafa. Tina Modotti nació el 16 de agosto de 1896 en Udine, Italia, con el nombre de Assunta Adelaide Luigia Modotti Mondini. Pasó su infancia en Italia y su juventud en Austria. Proveniente de una familia obrera, desde pequeña conoció la precariedad, lo que marcó profundamente su sensibilidad social y su posterior compromiso político. A los 17 años emigró a los Estados Unidos y comenzó a trabajar como obrera textil en la ciudad de San Francisco, mientras entraba en contacto con ambientes sindicales, artísticos y de izquierda. En Estados Unidos también exploró el teatro y el cine, particularmente en Hollywood, aunque estas experiencias no lograron satisfacer su búsqueda expresiva. En 1917 se casó con el pintor y poeta Rouvet de la Brie-Richie. Juntos se vincularon con círculos intelectuales y de vanguardia. Pero Richie murió de manera repentina en México en 1922, por lo que Tina se trasladó al país para recuperar sus restos. Este viaje marcaría el inicio de una importante etapa de su vida. Regresó a Estados Unidos solo para retornar a México en 1923, esta vez acompañada del fotógrafo estadounidense Edward Weston, con quien mantuvo una relación personal y creativa. Con Weston, Tina Modotti se inició en la fotografía y pronto desarrolló un lenguaje propio, en el que la búsqueda estética se combinó con una profunda preocupación social. El México posrevolucionario de los años 20 ofreció a Tina un entorno fértil, tanto en el plano artístico como el político. Se integró al ambiente cultural que rodeaba al muralismo mexicano, estableciendo vínculos cercanos con Frida Kahlo, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Javier Guerrero y otros artistas e intelectuales. En este contexto, Modotti realizó un importante trabajo de documentación fotográfica de los murales, así como de fotografías de obreros, campesinos, manifestaciones políticas, objetos simbólicos y escenas de la vida cotidiana popular. A partir de su incorporación en 1927 al Partido Comunista Mexicano, su fotografía adquirió un carácter abiertamente político. Colaboró con el periódico El Machete, órgano del partido, y participó activamente en organizaciones como la Liga Antiimperialista de las Américas y el Socorro Rojo Internacional. Sus imágenes dejaron de buscar únicamente la perfección formal para convertirse en instrumentos de denuncia, propaganda y educación política. Entre 1927 y 1929, Tina Modotti realizó una intensa labor fotográfica vinculada al movimiento agrarista radical, documentando asambleas campesinas, escuelas rurales y proyectos educativos impulsados por las escuelas libres de agricultura. En estos años, registró la organización colectiva, el trabajo del campo y la dignidad de los campesinos. En 1929, Tina Modotti vivió uno de los momentos más difíciles de su vida, el asesinato a sangre fría del intelectual comunista cubano Julio Antonio Mella, mientras ambos caminaban por calles de la Ciudad de México. Modotti fue interrogada por la policía en calidad de sospechosa, en un intento burdo por hacer pasar el homicidio como un crimen pasional, pese a que había pruebas de que se trató de un asesinato político. En un contexto de represión política en contra de los militantes comunistas, Tina Modotti fue expulsada de México en 1930. Vivió exiliada en varios países de Europa. Participó activamente en la Guerra Civil Española, donde colaboró con la causa republicana como enfermera, organizadora y militante, bajo el nombre de María. En 1939, regresó nuevamente a México, donde vivió sus últimos años alejada de la fotografía y bajo vigilancia política.
Falleció el 5 de enero de 1942 en la Ciudad de México. Artista y militante, comprometida con las causas de su tiempo, Tina Modotti dejó un legado fundamental en la historia de la fotografía y del arte político mexicano del siglo XX. La fotografía de Modotti capturó un México en movimiento, en el que el pueblo era partícipe de sus transformaciones, pero también entendió que elementos como el maíz, las herramientas de trabajo o la ropa de algodón no solamente eran objetos, sino sinónimo de lucha y resistencia constante, como los bordados de las mujeres de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. Muchas gracias. Buen día. Aquí en Morelos vamos a tener una reunión con empresarios y ya nos regresamos a la ciudad. Mañana damos conferencia en Acapulco y ahí sí ya nos quedamos viernes y sábado en Guerrero y el domingo vamos a la costa de Michoacán. A Lázaro Cárdenas vamos a la planta de Fertinal, de fertilizantes de Pemex y algunas otras actividades. Gracias. Se los pasamos al ratito, sí son varios municipios de Guerrero. Vamos a Acapulco, Coyuca y después el sábado vamos camino hacia Zihuatanejo y ahí vamos a detenernos en algunos municipios. Gracias.